Mucho calor, ¿verdad? Mucho, mucho. Se está sintiendo. No es solamente el calor del Espíritu Santo, ¿verdad? Nuestros cuerpos es todo, no es solamente espíritu, cuerpo, el cuerpo se resiente con el calor, se baja a veces la presión, a otros les sube. Bueno, damos gracias a Dios. La verdad que unas alabanzas muy hermosas, muy, muy hermosas. Ya la apertura creo que también el Señor nos ha estado hablando ya desde un principio. Vamos a orar. Padre Santo, te adoramos, bendecimos tu nombre. Te queremos agradecer una vez más por permitirnos estar aquí reunidos. En el nombre de Jesús te damos gracias, pedimos que tu palabra que vamos a compartir en esta mañana, Dios, fructifique en nuestras vidas, en esas áreas que necesitamos ocuparnos. Gracias, tu palabra es viva, es eficaz, Dios, y también es medicina para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Manu, te había pedido buscar una alabanza. Vamos a escuchar un tramito de esa alabanza. No tengo a dónde ir, sin especial corazón, vas a guardar siempre el sabor. No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Ya está. Ahí está. Es el principio de esta alabanza. Creo que todos la conocemos, ¿no? Jesús Adrián Romero es el autor de esa alabanza. Y él dice, si decidiera negar mi fe y no creer más en él, y se da una respuesta a sí mismo, no tengo a dónde ir, ¿verdad? Y dice que su corazón se secaría. Dice eso la alabanza. Y yo pensaba respecto a esta propuesta que traemos en esta mañana, que está ahí en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 15. ¿Por qué? Porque habla de la vid, ¿sí? Jesús, la vid verdadera, tiene como título esta porción de la palabra que vamos a estar considerando en esta mañana. Y por lo menos hay 3 instancias donde debemos permanecer. La primera de ellas es permanecer unidos a Jesús. La segunda es permanecer en su palabra. Buscar conocer la palabra de Dios, su voluntad. Y en tercer instancia es permanecer en su amor. ¿Sí? 3 instancias que vamos a estar considerando en esta mañana. Pero antes de entrar a la lectura, mire, este pasaje, capítulo 15, está dentro de un contexto más amplio, que comienza por allá en el capítulo 13 de San Juan, hasta el capítulo 17. Se ocupa más o menos 5 capítulos que se dan. La primera parte en la última cena, la última noche que el Señor va a estar compartiendo con los discípulos, en la cena concretamente. El Evangelio de Juan nos relata esa noche. El Señor se levanta de la mesa, se ciñe una toalla, toma un recipiente y comienza a lavarle los pies a los discípulos, ¿verdad? Entonces, de esa manera, les está dando un ejemplo concreto cómo debían hacer ellos, entre ellos. Dice, si yo, el Señor y Maestro, he hecho esto, entre ustedes, dice, deben hacer de la misma manera. El Señor está tomando el lugar del siervo o de un esclavo, porque esa tarea no la hacía cualquier persona.
El Señor toma ese lugar y se dedica a lavarle los pies. No era una tarea popular. No es que había mucha gente que esté dispuesta a hacer esa tarea. El Señor no tuvo reparos, siendo el Señor, en tomar ese lugar. Entonces, de esa manera les muestra el ejemplo. Dice, entre ustedes se deben servir, deben estar dispuestos al servicio de la misma manera. ¿Sí? Mire, lavar los pies no es una tarea complicada, ¿verdad? Es poner, mire, ahí está el ejemplo. Es un recipiente, agua. El tema está en la disponibilidad de querer hacerlo. Ahí es donde radica el meollo de la cuestión. No es una tarea difícil, pero hay que doblar las rodillas. Hay que humillarse, si se quiere, de esa manera, ¿no? Concretamente lo que el Señor está haciendo es un ejemplo para enseñarles a ellos de qué manera debían ellos conducirse. Como iglesia, podemos decir, como grupo de fe, como comunidad de fe, como los seguidores de Jesús. Eso en otros ámbitos iba a ser imposible encontrarlos. Encontrar ese tipo de ejemplos o esa muestra de amor iba a ser imposible. En ese mismo pasaje o en ese mismo capítulo 13, Jesús les dice que les va a dar un nuevo mandamiento. Y les dice que se amen unos a otros. Y sube de alguna manera la barrera Jesús, porque los que escuchaban, los discípulos, sabían que en el Antiguo Testamento les enseñaba a ellos a amar al prójimo, como a sí mismo. Pero Jesús les dice, como yo los amé, o como yo los amo. Ahí está la diferencia. Les propone, dice, ámense entre ustedes como yo los amé. Ya no soy yo, no busco amar como me amo a mí mismo, sino es practicar el amor como Jesús nos amó, que estuvo dispuesto a hacer lo que hizo. Mire, Jesús los está preparando a los discípulos para lo que viene por delante. Al otro día, por la mañana, Jesús iba a estar siendo crucificado. Jesús físicamente ya no iba a estar con ellos. Entonces los está preparando para cuando una vez que Jesús no esté físicamente con ellos, ellos sepan cómo se deben conducir. Jesús no los dejó a que ellos vayan adivinando de qué manera conducirse. Les da el ejemplo, les dice cómo. Ahora ellos tienen que poner en práctica. El capítulo 14, el énfasis es creer. Creer en Dios, creer en Jesús, mantener la confianza. El capítulo 13 es el servicio y un servicio de amor genuino. En el capítulo 14 es mantener la confianza en Jesús. Porque dice Jesús, además, no los voy a dejar solos, porque les está diciendo que ya Él está para partir a la presencia del Padre. El modo por el cual Jesús va a partir va a ser un modo tremendo porque es la cruz misma. Pero les recuerda y les recuerda la promesa del Espíritu Santo. Dice, no los voy a dejar solos, voy a enviarles al Consolador para que esté con ustedes. Lo que ustedes tienen que hacer es creer, confiar, mantener la confianza. Y llegamos al capítulo 15, que vamos a estar considerando algunos versículos de ahí, de este capítulo, que dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto.
Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Amén. Jesús está diciendo de sí mismo que Él es la vid verdadera. Mire, los discípulos cuando escucharon esto, seguramente que en su conciencia ha venido a la mente las enseñanzas que traían por años, porque la vid escogida por Dios había sido la nación de Israel desde un primer momento. Encontramos palabras en Jeremías, en Isaías, en los Salmos, donde dice que esta vid que fue tomada de Egipto, Dios la trajo y la cuidó, la puso en una tierra que tenía todos los nutrientes o todos los beneficios que esa vid necesitaba para crecer, para fructificar. Pero esa vid nunca produjo los frutos que Dios anhelaba. Isaías capítulo 5, por ahí dice, creo que capítulo 5, versículo 17 dice, o 7 dice, que había producido frutos de vileza, esa vid, de injusticia. Y en Jeremías dice también que había sido una vid escogida, pero dice que tenía sarmientos extraños, que lo que estaba produciendo no era lo que Dios había anhelado. Por lo tanto, Jesús dice en este momento, yo soy la vid verdadera. Él mismo es la vid verdadera. Y aclara, el Padre es el viñador, el que cuida la viña. El único que tiene facultad y poder para cortar de la viña o de la vid lo que Él quiere. Solo Él. Solo el Padre tiene esa facultad en sí mismo de cortar esos sarmientos o de cortar esas ramas que pueden estar secas, que no han dado el fruto que Él espera. Solo el Padre. No somos ninguno de nosotros los seres humanos que tenemos esa facultad. Ni aún Jesús dice que Él lo hace. El Padre es el que se encarga de hacer ese trabajo. La versión popular Dios habla hoy dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. La versión popular habla concretamente, en ese momento da a entender que Jesús está hablando de una rama que había sido cortada. Si nosotros indagamos un poco más, en el capítulo 13 va a estar hablando o nos va a estar relatando sobre un tal Judas. Uno de los 12 pertenecía al grupo más íntimo de Jesús. Sin embargo, terminó traicionando al maestro. Nunca hubo cabida en el corazón de Judas la palabra de Jesús. La palabra de Jesús para Judas, seguramente que las ha escuchado, las ha tenido en cuenta, las ha conocido, pero nunca estuvo dispuesto a ponerla en práctica. En su corazón albergaba otros anhelos, otros deseos. Y Satanás aprovechó la oportunidad y lo llenó o utilizó eso para que termine traicionando al maestro. Pero los que estaban presentes, los 11 restantes que están presentes, en el versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y en el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid,
así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Amén. Acá hay un elemento purificador. Decía la pastora Mabel al comienzo que todo aquel, dice que es hijo, se purifica a sí mismo porque él es puro. El medio por el cual nosotros somos purificados, dice la palabra que es, o Jesús mismo dice que es la palabra que les había anunciado. La palabra que ellos habían recibido estaba provocando en ellos esa pureza, el ser purificados. Y eso se lo atribuye a que Dios estaba concretamente obrando una limpieza en sus vidas. Ustedes están limpios. Y si el que se encargaba de podar o de cortar las ramas y de podar, de sacar lo que no sirve, es Dios, Dios mismo se estaba encargando de producir esta limpieza en los discípulos. Y es lo mismo que hace con nosotros. Es lo mismo que el mismo efecto produce en nuestras vidas. Y deja claro el Señor, o podríamos decir, la exhortación o la propuesta es, permanezcan en mí, permanezcan en mí. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco, vosotros si no permaneced en mí. Entonces, en esta mañana, como propuesta, es instarnos a permanecer en Cristo, a permanecer en Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los discípulos estaban por entrar en un momento de crisis muy grande, muy profundo. Y podrían verse sacudidos, atemorizados. Y seguramente que les sucedieron estas cosas. Y estas palabras de Jesús han sido un alimento en ese momento, para sostenerlos espiritualmente. El Señor les estaba diciendo que permanezcan en Él, ¿verdad? Nosotros, todos aquí, debemos buscar permanecer en Cristo. ¿Y cuál es el fin de permanecer en Él? De permanecer unidos a Él. Es que produzcamos frutos, dice, ¿verdad? Que produzca fruto nuestras vidas. Y lo primero que se ve o se debería comenzar a ver es la limpieza que comienza a producir la palabra en la vida de todos aquellos que rinden su vida a Dios. Debe haber signos claros de que la palabra de Dios nos está limpiando. Ya nos estamos conduciendo de la misma manera que lo hacíamos antes. Tiene que haber, es una forma de mirarnos a nosotros y mirarnos con la palabra. ¿Está produciendo limpieza la palabra de Dios en mi vida? ¿Está produciendo la limpieza que Dios quiere? Si no es así, tenemos la posibilidad de poder reconocerlo y poder pedir a Dios. En el versículo 5 va a retomar y dice, yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nuevamente nos recuerda, separados, lejos de él, nada podemos hacer. Y solamente unidos a él puede producir fruto en nuestras vidas. Mire, yo pensaba en el tema de los celulares. ¿Quién no tiene celular acá? ¿Juan no tiene? Juan, mire, de todos los que somos una sola persona. Pero la mayoría tenemos un celular. ¿De qué le sirve a usted un celular que no tenga carga la batería? No sirve, ¿verdad? No sirve para nada. ¿De qué le sirve tener cargado el celular, pero no tener acceso a internet? Tampoco sirve mucho, ¿verdad? Algunas aplicaciones por ahí, algo va a mostrar, va a estar la pantalla encendida,
pero no va a dar mucha utilidad. Un celular tiene un mecanismo que es visible, nosotros lo podemos ver. Tenemos el aparato, tenemos un cable, lo ponemos a la toma corriente y se carga su batería. Después hay un medio de conexión que es el internet, esa señal que llega al aparato. ¿Usted la ve, la señal? No se ve, ¿verdad? Está conectada a un satélite o a una red inalámbrica, un Wi-Fi. Y yo pensaba, ¿nuestras vidas no será un poco así? Cuando nos conectamos a la palabra de Dios, tenemos el medio concreto para el cual conectarnos, conocer cuál es la propuesta de Dios. Y después esa palabra comienza a hacer algo dentro nuestro, que nosotros no lo alcanzamos a ver concretamente, pero comienza a operar un cambio, una transformación ahí. Es exactamente lo mismo que un aparato, salvando las distancias, ¿no? Somos personas con un montón de necesidades y cuestiones. Pero yo digo, tener un aparato, por más que sea el más sofisticado y de última generación, si no lo cargo y si no se conecta a Internet, no me sirve para nada. Si nuestras vidas no están conectadas a la palabra de Dios y que esa palabra esté generando esos cambios y esa transformación que Dios quiere y desea, nosotros podemos venir acá, cantar, irnos, pero no van a producirse esos cambios que Dios desea hacer. Mire que dice, bueno, el versículo 6 es muy claro. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se seca. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden, dice, ¿no? Vuelvo a repetir, esto es algo que solamente Dios puede hacer. Lo dijo claro al principio, es el que poda, Dios se encarga de eso, nosotros no nos encargamos de eso, ni nos metamos en eso, esa es tarea que solamente es de Dios. Amén. Pero Jesús quiere decir, los que no permanecen y los que permanecen en Él. Que quede bien claro eso. Es lo que Jesús quiere transmitirle o les estaba transmitiendo a los discípulos. En el versículo 7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querréis y os será hecho. ¡Qué bárbaro! Yo pensaba, es como un certificado en blanco que Jesús les da a los discípulos, ¿no? Pero ¿será que estaba para que pidan cualquier cosa, lo que se les venía en gana? Tiene que ver con la voluntad de Dios, porque si nosotros permanecemos en la palabra, conocemos la palabra, al conocer la palabra de Dios, conocemos la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios desea para tu vida? Y cuando vos ves que tu vida no se alinea a la voluntad de Dios, vos le vas a pedir a Dios que te ayude, te ayude a limpiar, a transformar, a lo que fuere. Y dice Jesús que Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque vos estás pidiendo conforme la voluntad de Dios. Y para que Dios, vos le estás permitiendo a Dios que actúe en tu vida. Y Jesús nos da la garantía de que vamos a ser escuchados. ¿Cuál área de tu vida vos mirás y decís, yo tengo que cambiar acá? No puede ser que siempre esté chocando con lo mismo. No sé si a ustedes les pasa, yo a veces digo, hay cosas que tenemos que superar. Sobre todo cuando el Espíritu Santo nos amonesta. Sobre todo cuando es reiterativo. Si vos te lográs dar cuenta de eso y le pedís a Dios con sinceridad, Señor, mira, yo quiero agradarte. Esto es una debilidad. Esto es algo que me puede. Y yo encuentro en tu palabra que esto te ofende. Esto entristece al Espíritu Santo.
Ayúdame, auxíliame. Jesús dice que nos va a escuchar y que nos va a atender y que nos va a responder. Esa es la garantía de permanecer en Cristo, de permanecer unidos a Él, de permanecer en su palabra. Solamente por medio de la palabra de Dios vamos a ser transformados. Mire, en el capítulo 13 yo le decía del mandamiento que Jesús les había mencionado a los discípulos. Es 13, capítulo 34, dice Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Los discípulos y nosotros en esta mañana acabamos de leer qué es lo que Dios quiere que hagamos. Esa es la voluntad de Dios. No es difícil, no es complicado, está clarísimo. Dice, este es el mandamiento que yo les doy, es nuevo, que se amen como yo los amé. Y dice que en esto conocerán todos, dice. Se parece bastante a la oración que aparece después en el capítulo 17 de Juan. ¿Viste? ¿Verdad? Perdón. Para que el mundo conozca, para que el mundo sepa que sean uno, que nos amemos. Esa es la voluntad de Dios, esa es la voluntad, eso es lo que Dios quiere. ¿Sabe lo que tiene que acontecer? Es que nosotros querramos poner en práctica esto. Que nosotros estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, porque acabamos de leer cuál es la voluntad de Dios. Ahora, nosotros nuestra voluntad tenemos que encolumnarla a lo que Dios desea y quiere. Y de esa manera, así con un versículo tan claro y con este ejemplo concreto, nos sucede con toda la palabra de Dios. Porque ahora que conocemos el mandamiento, ¿podemos obedecerlo o no? Si no tenemos la fuerza, si no tenemos en nosotros ese amor que Jesús pide, debemos orar a Dios y pedirle que nos ayude a cumplir y hacer su voluntad. Y tenemos la garantía, por las palabras de Jesús, que será hecho. Os será hecho. Entonces, ¿en qué área de tu vida necesitas pedirle a Dios que te ayude a transformar, a cambiar y a poner en práctica su voluntad? Entonces tenemos esta propuesta: permanecer unidos a Dios, al Señor Jesucristo, permanecer en su palabra. Y por último, el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Acá viene la propuesta. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Mire, Jesús les está diciendo a los discípulos, así como el Padre me ama, así los amo yo a ustedes. Les está diciendo que la misma profundidad, la misma magnitud del amor que el Padre tiene con el Hijo, es ese mismo amor es el que tiene para cada uno de sus discípulos. No es más, no es menos.
Ese es el amor que Dios tiene por tu vida, que Jesús tiene por tu vida. Un amor tan grande, lo decía al principio, ¿no? Miren qué amor. Calculen, pónganse a sacar cuentas. No le van a dar los números. No hay calculadora que pueda medir, que pueda calcular el amor que Dios ha tenido por la humanidad. Por eso Jesús les dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanezcan en mi amor. Y en el versículo 10 dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Acá está la tercera parte, permanecer en el amor de Cristo. Y dice que una forma de mostrar ese amor nosotros es que guardemos sus mandamientos, que atesoremos la palabra de Dios, que la valoremos. Hablamos un poco al respecto en la última reunión con los varones y preguntábamos, ¿por qué nos cuesta leer la palabra de Dios? ¿No la entendemos? ¿Nos aburre? Y decíamos, tenemos un seminario y sabemos que mucha gente no lo ha tomado y no lo va a tomar tampoco. Pero la vida del cristiano, del creyente, del Hijo de Dios, se nutre solamente por la palabra de Dios. No hay otro medio, no existe otro medio. Por eso que debemos valorar los estudios bíblicos, las propuestas de aprender la palabra de Dios. Y en casa cada uno tiene la responsabilidad de acercarse al texto bíblico, de meditar y luego poner en práctica. Porque una vez que usted conoce, ya no son los pastores, ya no son los líderes de las pastorales, es usted y Dios. Es Dios diciéndole a usted lo que desea para su vida. Y cuando usted pone en práctica, dice que está reflejado el amor. Tal vez Jesús puede decir, miren el amor que tienen, cómo cumplen. Así como nosotros leemos el desafío, miren el amor del Padre que ha tenido, que nos ha enviado al Hijo. Miren el amor de la iglesia, cómo está dispuesta a poner en práctica lo que Jesús ha enseñado, lo que el Padre ha establecido. Entonces son tres instancias en las cuales esta mañana podemos meditar. Estar unidos a Cristo ha sido obra que Él ha hecho, ¿verdad? Él nos buscó, Él nos llamó, Él nos escogió. Es un gran privilegio. No alcanzamos a calcular en nuestra mente lo que eso representa, lo que Jesús ha hecho. Eso nos lleva a querer estar unidos a Él. Permitir que su palabra nos transforme. Y de esa manera vamos a estar demostrando cuánto le amamos a Él. Va a ser el medio por el cual nosotros mostramos el amor que le tenemos al Señor. Porque cuando cantamos hermoso. Las alabanzas, las letras son hermosas. Pero muchas veces todas esas palabras que expresamos son palabras nada más. No las vivimos. No las ponemos en práctica. Por eso es que es necesario mirarnos si estamos descuidando algún área, si estamos descuidando la unión con el Señor, ese tiempo devocional, si estamos descuidando la palabra de Dios. Leerla, meditarla y ponerla en práctica. Si no es así, va a ser tiempo malgastado para nosotros.
Y a su vez tenemos las herramientas para discipular a otros, para alcanzar a otros y hacer nuevos discípulos de Jesús. Nos vamos a poner de pie, ya estamos cerca del mediodía. Y yo pensaba en esta alabanza. Puede ser que haya alguien que le ha pasado por la mente, ¿verdad? Alejarse de Jesús. Vamos a ponerle, después hacemos una oración. Cierre sus ojos ahí donde está y sea usted con el Señor en este momento. Gracias, Señor. Gracias, Dios. ¿Cuántas veces andamos así con fuerzas nada, cero? Sin fuerzas para enfrentar la vida. ¿Cuántas veces andamos con molestias por los hermanos que se congregan y caminan la vida de la fe con nosotros? ¿Cuántas veces no estamos considerando la posibilidad que tenemos de alimentarnos de la palabra de Dios, de ponerla en práctica, de dejar que esa palabra nos transforme, que redarguya nuestro corazón, nuestra mente, que quite toda vanidad de nuestra mente, que quite todo orgullo? Porque es así como dice la letra de esta canción. No tenemos a dónde ir. Si decidiéramos no estar cerca de Jesús, unidos a Él, y permitir que su palabra nos transforme, no tenemos a dónde ir. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Sabemos, Dios, que es... Cada uno de nosotros sabemos en qué área debemos reforzar. Ya es un privilegio que estemos en esta mañana compartiendo tu palabra. Eso ya es muestra del fruto que tu Santo Espíritu está haciendo en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, quita toda sequedad de nuestras vidas. Quita todo eso que no produce fruto en nuestras vidas. Límpianos, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, así como les has dicho a los discípulos, que ellos estaban limpios porque habían recibido la palabra. Que en esta mañana podamos recibir tu palabra en nuestras vidas y poder analizar en qué área necesitamos reforzar, cuidar, limpiar. En la comunión contigo, en la intimidad contigo, en el aprender tu palabra, en ponerla por obra. En mostrar al mundo, Señor, lo mucho que te amamos. Dios bendito, ayúdanos. Hazte fuerte, Señor, en nuestras debilidades. Queremos poner en práctica tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Recordábamos que tú has enviado a tu Espíritu, a tu Santo Espíritu, para ayudarnos, porque no nos has dejado solos, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos por nuestros hermanos también que no están presentes en esta mañana. Rogamos, Señor, por ellos. Pedimos que tu palabra sea alimento para ellos, que valoren la unidad de estar unidos a Cristo y que sus vidas también sean un reflejo del amor que cada uno tiene por ti, Señor. En el nombre de Jesús, celebramos tu palabra, la recibimos con gozo, la recibimos con el corazón abierto.
y te pedimos que produzca el fruto para lo que ha sido traído esta mañana. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y amén.